Hoy tendremos la segunda parte del viaje del Papa a Hungría. La imagen de portada, Papa con alguien más, Hilarión. Ya lo conocéis, ¿no? Bueno, hablaremos algo sobre él. Pero sobre todo estad atentos por las declaraciones que irá haciendo el Papa a lo largo de ese viaje. Vaya declaraciones, vaya mensajes. Y esto aún no es nada. Esperad la siguiente parte, donde ya se ve claramente por dónde va todo. Era noticia que aparecía el 29 de abril. Francisco se reunió con Hilarión en Budapest. El metropolita Hilarión, durante 13 años jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, es desde el año pasado metropolita de Hungría. El encuentro, en tono cordial, tuvo lugar en la Nunciatura durante unos 20 minutos. Francisco le recibió con un abrazo y besó el medallón con la imagen de María, símbolo del título episcopal. Interesante, ¿eh? El título episcopal va en relación con la imagen de María en un medallón. Bueno, esto es muy significativo, sí. Pero mirad qué nos cuentan. Al final de las citas del segundo día de su viaje a Hungría, el Papa Francisco ha recibido en privado esta mañana, 29 de abril, a Hilarión, metropolita de Budapest y de Hungría. Un cargo asumido en junio de 2022, tras 13 años como presidente del Departamento de Asuntos Eclesiásticos Exteriores del Patriarcado de Moscú, en la práctica, ministro de Asuntos Exteriores de Cirilo o de Kirill. Este cambio repentino fue el resultado de una serie de decisiones tomadas durante la sesión del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, celebrada en el monasterio moscovita de Danilov, que modificó la estructura de algunas administraciones territoriales. Hilarión también había sido relevado de sus funciones como metropolita de Volokólamsk y miembro permanente del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa y rector del Instituto de Estudios Avanzados de los Santos Cirilo y Metodio. Ya veis, algo sucedió entre Hilarión y Kirill. Dicen que, bueno, fueron unas reuniones, unas decisiones que se tomaron a nivel conjunto en la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero ya veis que fue relegado de la posición donde estaba y le fueron cortando alas, en cierto modo, y enviándolo a otro lugar que desde luego sí es importante, y ya lo veréis después en otra explicación que vamos a mostrar al respecto. ¿Por qué este hombre se sigue viendo con el Papa y de este modo tan cariñoso, si la Iglesia Ortodoxa Rusa está, ya veis, cómoda enemistada con el Vaticano? Vamos a ver más explicación. Aquí tenéis el momento de ese beso, cuando besa la cruz del metropolita ortodoxo ruso, que se opuso a la guerra en Ucrania. Ya vamos viendo por dónde va el tema, ¿no? Y aquí nos cuentan esto, que era el número 2 del patriarca Kirill, pero ya perdió su puesto. En un encuentro cordial de 20 minutos. Tuvieron 20 minutos. Bueno, suele ser lo que el Papa suele dedicar a las personas que se encuentra, porque bastante más de esto ya es difícil que lo haga. Con algunas personas llega casi a la hora y eso es, bueno, casi un exceso de tiempo. Pero fijaos lo interesante. Hilarión fue nombrado metropolitano de Budapest en junio, mientras que su lugar fue ocupado por el metropolitano Antonín. El encuentro amistoso de hoy tiene como fondo el drama humanitario de 14 meses de invasión rusa. Mientras alrededor de 2,5 millones de ucranianos desplazados han pedido ayuda tocando las puertas de Hungría. Por ello, insistió ayer en que la política debe trabajar por el fin del conflicto.
Pensando también en la martirizada Ucrania, ¿dónde están los esfuerzos creadores de paz? En este sentido, tras mantener un encuentro con los pobres y refugiados, el Santo Padre agradeció la labor de la Iglesia húngara y su entusiasmo para recibir y ayudar a muchos refugiados procedentes de Ucrania. Más tarde, el Papa Francisco se ha unido a la comunidad greco-católica de Hungría para rezar por la paz. En ese encuentro, el arzobispo metropolitano de la eparquía de Hajdú-Dorohok para los católicos de rito bizantino, Monseñor Fulop Coxis, recordó la imagen inspirada por San Juan Pablo II de que la Iglesia de Cristo respira con dos pulmones, el espíritu de Oriente y el espíritu de Occidente, que juntos hacen vivir al cuerpo místico. En este contexto, la audiencia privada entre Hilarión y el Papa no es una simple cortesía. Hilarión es el primer obispo ortodoxo ruso de los últimos tiempos que tiene como única responsabilidad la diócesis de Budapest, lugar muy cerca del conflicto que sacude el corazón de Europa. Interesante que lo hayan puesto justo allí. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en Budapest informó que durante la conversación el metropolitano Hilarión le contó al pontífice sobre sus actividades sociales y educativas, así como su interacción en la arquidiócesis de la Iglesia Católica Romana de Esztergom y Budapest y las estructuras de otras denominaciones cristianas. Interesante lo que le llega a contar. En memoria de la reunión, el metropolitano Hilarión regaló al Papa Francisco 4 volúmenes de la obra Jesucristo, vida y enseñanza, traducidos al italiano. Pero ya veremos que esta conversación ha dado mucho que hablar y lo veremos en la siguiente conferencia dedicada a todo esto. Pero sigamos un poco más con lo que nos dicen aquí. Hilarión también ha sido invitado a asistir mañana a la misa final del Papa en la Plaza Kossuth, junto con los demás representantes del variado mundo de las confesiones cristianas en Budapest. Sin embargo, hasta la fecha, su participación no está confirmada. Aprovecho a decir que di un dato erróneo. Me equivoqué. El señor Víctor Orbán no es católico, es calvinista. Y esto continúa así. El 25 de marzo de 2022, durante la histórica consagración al corazón inmaculado de María de Rusia y Ucrania, el pontífice dijo que un cristiano sin amor es como una aguja que no cose, punza, hiere, pero si no cose, si no teje y si no une, no sirve. Me atrevería a decir que no es cristiano. En esta frase está el programa sintético de la diplomacia de la Santa Sede del Papa Francisco para poner fin a la monstruosidad de las guerras y la salvaje masacre en Ucrania. Como siempre, las dos caras de la bestia, ¿eh? Lo que muestra por delante y cómo es en el reverso, en verdad, causando todo lo contrario a lo que dice que va a solucionar. El Papa Francisco se había reunido por última vez con Hilarión en el Palacio Apostólico Vaticano el 22 de diciembre de 2021. El primer encuentro entre el pontífice y el metropolita ortodoxo había tenido lugar el 20 de marzo de 2013, al día siguiente del inicio del ministerio petrino del Santo Padre. Interesante esta unión entre ellos dos, y que aún siga manteniéndose en la Iglesia Ortodoxa rusa a pesar de su oposición a la guerra. Pero eso sí, lo enviaron a otro lado, pero lo enviaron a un lugar que ya veis, de suma importancia, tan cerca de la frontera con Ucrania. ¿Qué es lo que está moviendo todo esto? ¿Alguien ha movido los hilos dentro incluso de la Iglesia Ortodoxa rusa para que siga manteniendo el contacto con el Papa, pero a su vez esté en ese lugar para algo? En fin, difícil de saber todo esto, pero curiosos estos movimientos. Francisco dice, Jesús vino a tomar la realidad tal como era y llevarla adelante. El Santo Padre se reunió con los niños en el Instituto Beato Laszlo Batthyány Stratman de Budapest. En su mensaje improvisado en italiano, el pontífice les agradeció la acogida, la ternura, los cantos y los gestos. Fijaos que esto es algo también habitual, ¿eh? El Papa no solo hace cuestiones diplomáticas o religiosas, sino que también se centra mucho en la cuestión benéfica. El segundo día del viaje apostólico del Papa Francisco en Hungría, este sábado 29 de abril, comenzó temprano a las 7, con la Santa Misa en privado en la Nunciatura Apostólica. Luego el pontífice se desplazó hacia el instituto, una entidad que acoge a niños ciegos y con discapacidades motrices.
A ellos, el sucesor de Pedro dedicó una visita privada esta mañana en un acto muy emotivo que alternó cantos de los pequeños con palabras del director, Giorgi Notai, quien eligió la oración franciscana de la paz. En su mensaje agradeció a Francisco por fortalecernos en la fe, la esperanza y el amor fraterno con su visita. Fijaos cómo esto el Papa lo mueve muy bien. Siempre hace una labor que parece muy humanitaria. Con todo ello, evidentemente, ¿qué hace? Ganarse al pueblo. El repertorio musical ejecutado incluyó, entre otros, el Ubi Caritas, un canto del amor fraterno que siempre ha acompañado el rito del lavatorio de los pies. El texto, que data del siglo VIII y se atribuye a San Paulino de Aquilea, es toda una exhortación a la unidad entre los cristianos. El ecumenismo no puede faltar, ¿eh? La historia de Paulino, que nació en Cividale hacia el año 730, está estrechamente ligada al proyecto cultivado por Carlomagno para unificar Europa. Con el apoyo del Papa y bajo el signo de la cruz de Cristo, fue el primer proyecto real en la historia de unidad europea, entendida también en sentido cultural. Mirad la importancia de esto. Lo que llega a soltar aquí. Sabéis, todo esto lo presentamos en el estudio bíblico de Daniel capítulo 2, la famosa estatua del sueño de Nabucodonosor. Si no sabéis de qué va eso, miradlo, porque veréis que precisamente allí citamos como dato histórico algo que la profecía indicaba 600 años antes de Cristo, que se intentaría unir Europa por todos los medios posibles y que habría unas cuantas personas, altos dirigentes, que iban a trabajar por ello con un empeño total, pero que no lo han conseguido nunca. Y Carlomagno fue el primero. Para ¿qué? Una unificación de Europa con un ecumenismo, que todos estuvieran juntos en la misma fe. Y al final no lo consiguió. Y así pasó el tiempo y pasaron otros intentando lo mismo. Todos recordaréis, como no, a Napoleón, como no recordaréis todos también a Hitler, y como no sabréis ahora todos de lo que hizo e intenta hacer el Vaticano y las sociedades secretas a través de la Unión Europea. ¿Todo para qué? Para que al final alguien mande en Europa por encima de todos. Pues bien, ya veis, el Papa, con todo lo que va haciendo, va soltando esto, y lo está soltando en ese lugar en concreto donde fue, en Hungría. Interesante, ¿eh? Las cosas no las hace porque sí. Y se está dando un mensaje. Se está preparando la Unión Europea a tope de nuevo, y para eso va a pasar lo que sea necesario. Ya se encargará el papado de todo ello. Y si tienen que ser conflictos, lo serán, para que al final se dé una solución. La que interesa a ellos, por supuesto. Finalmente, Bergoglio se desplazó hacia la iglesia de Santa Isabel de Hungría para su encuentro con los pobres y refugiados. Sí, otro mensaje, no solo va de cuestión de pobres, sino también de refugiados, con todo lo que eso implica. El Papa bendice la iglesia greco-católica en Hungría. Francisco realizó una visita a la comunidad greco-católica de Budapest y rezó con los católicos de rito bizantino en la iglesia de la Protección de la Madre de Dios. Fijaos que todo siempre se centra en el tema virgen, ¿eh? Destacamos algo de aquí. El estatus de Metropolita Sui Iuris hace a la Iglesia greco-católica completamente independiente de la Iglesia latina local desde el punto de vista jurídico, sin cuestionar en modo alguno su plena comunión eclesiológica con el Papa. En la liturgia, la Iglesia greco-católica húngara utiliza la lengua nacional. Por tanto, sí, no están bajo el punto de vista jurídico plenamente unidos, pero en cambio siguen sí o sí, sin cuestionar en modo alguno su plena comunión eclesiológica con el Papa. Estos son los greco-católicos que están en Hungría. El Papa entre pobres y refugiados, hablen siempre el lenguaje de la caridad. ¿Y qué hace y qué dice allí? Bueno, pues evidentemente que hace falta una iglesia de la caridad, de la pobreza, enfermedad, dolor, todo eso hay que trabajarlo, etcétera, etcétera. El bálsamo del amor anima a emprender nuevos caminos. Francisco manifestó su reconocimiento a la Iglesia húngara por el esfuerzo realizado en la caridad,
un compromiso llevado a cabo por voluntarios, cáritas parroquiales y diócesis, y también a grupos de oración, comunidades de creyentes y organizaciones pertenecientes a otras confesiones, unidas en esa comunión ecuménica que brota precisamente de la caridad. ¿Os dais cuenta cómo también el ayudar a los demás se utiliza para el ecumenismo? Es que es una trampa perfecta por todos lados. Y agradeció también por el modo con que han acogido, no solo con generosidad, sino también con entusiasmo, a muchos refugiados procedentes de Ucrania, como relató el testimonio conmovido de Oleg. El recuerdo del amor recibido reaviva la esperanza, anima a emprender nuevos caminos de vida. En efecto, también en el dolor y en el sufrimiento se encuentra la valentía de seguir adelante cuando se ha recibido el bálsamo del amor. Es la fuerza que ayuda a creer que no todo está perdido y que un futuro diferente es posible. El amor que Jesús nos da y que nos manda vivir contribuye entonces a extirpar de la sociedad, de las ciudades y de los lugares donde vivimos los males de la indiferencia y del egoísmo y reaviva la esperanza de una humanidad nueva, más justa y fraterna, donde todos puedan sentirse en casa. ¿Os dais cuenta? A todo esto quiere llevar el ecumenismo, a teóricamente una gran fraternidad, donde el mundo va a funcionar a la perfección, por tanto un nuevo orden mundial. Sí, pero ¿basado en la verdad en Cristo? No, eso importará un bledo, pero sí basado en que ellos deben mandar y todos deberán seguirle sí o sí, y sobre todo, cómo no, con un apoyo del mundo del espiritismo, de Satanás actuando con sus ángeles caídos, que va a llevar a todos a los pies de Roma, sin lugar a dudas, porque creen en la inmortalidad del alma y encima aceptan el domingo como día de reposo. Por tanto, ya sabéis de lo que tanto hemos llegado a hablar en Puertas Dimensionales, se está preparando paso a paso y ya veis a dónde va a conducir todo. Eso sí, que te puedas sentir en casa. Claro, si vas en esa consonancia, si no, ya sabes que te van a echar de casa, literalmente. ¿Y qué hace el Papa cuando va de viaje? Pues el Papa Francisco se reunió con los jesuitas de Hungría. Este sábado, luego de culminar el encuentro con los jóvenes de Hungría, el Papa Francisco se reunió con los miembros de la Compañía de Jesús en la capital, Budapest, y aquí veis las imágenes. La reunión privada tuvo lugar aproximadamente a las 6 de la tarde. Las imágenes fueron compartidas por el sacerdote jesuita y director de la Civiltà Católica, Antonio Espadaro. Por cierto, aprovecho a deciros que Civiltà Católica es algo que aparece en el último libro que hemos publicado del Vaticano y la guerra. Sí, del señor Dr. Magan, de 1915. Y ya habla allí, en un capítulo dedicado sobre los jesuitas, de Civiltà Católica. Interesante, porque esto no viene de ahora. El Papa Francisco se encuentra con 32 jesuitas húngaros. Una conversación muy personal, escribió el padre Espadaro en su cuenta de Twitter. Como es costumbre, el Santo Padre suele aprovechar sus viajes internacionales para reunirse con los miembros de las comunidades jesuitas fuera de Italia, con quienes mantiene un diálogo personal. Asimismo, el pontífice responde a los interrogantes que le plantean. Las preguntas y respuestas del Papa Francisco suelen ser publicadas luego en la Civiltà Católica. El Santo Padre se encuentra en Hungría desde ayer viernes y permanecerá hasta este domingo 30 de abril cuando retorne a Roma. Ya lo ha hecho, claro. Homilía del Papa Francisco en la misa celebrada en la Plaza Kossuth, Lajos de Budapest. Sí, esto ya posteriormente de haberse encontrado con los jesuitas, a los cuales evidentemente les debe dar sus instrucciones de cómo deben prepararlo todo en el lugar donde están, para trabajar, de llevar al mundo a los pies de Roma, que para eso trabajan los jesuitas. Pero aquí, ¿qué dice? Así lo hemos escuchado del apóstol Pedro en la segunda lectura. Solo os muestro una parte de todo lo que dijo, porque es muy extenso. Cogemos lo significativo. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Primera de Pedro 2:25, cita el Papa. Y aún hoy, en cada situación de la vida, en aquello que llevamos en el corazón, en nuestros extravíos, en nuestros miedos, en el sentido de derrota que a veces nos asalta, en la presión de la tristeza que amenaza con encerrarnos, Él nos llama. Viene como buen pastor y nos llama por nuestro nombre, para decirnos lo valiosos que somos a sus ojos,
para curar nuestras heridas y cargar sobre sí nuestras debilidades, para reunirnos en su grey y hacernos familia con el Padre y entre nosotros. Fijaos que lo que dice hasta aquí, muy bien, ¿eh? Hermanos y hermanas, mientras estamos aquí esta mañana, sentimos la alegría de ser pueblo santo de Dios. Todos nosotros nacemos de su llamada, Él es quien nos ha convocado y por eso somos un pueblo, su rebaño, su iglesia. Nos ha reunido aquí para que, aun siendo diferentes entre nosotros y perteneciendo a comunidades distintas, la grandeza de su amor nos congregue a todos en un único abrazo. Es hermoso estar juntos, los obispos y los sacerdotes, los religiosos y los fieles laicos, y es hermoso compartir esta alegría junto con las delegaciones ecuménicas, los jefes de la comunidad judía, los representantes de las instituciones civiles y del cuerpo diplomático. ¿Qué, creíais que solo iba de católicos esto? Ya veis que no. Ecumenismo de un modo u otro. Fijaos cómo hace venir bien los textos para encajarlo en su concepto, ¿eh? Lo que quiere transmitir y lo que quiere lograr. Es impresionante cómo juegan con los textos bíblicos y con sus explicaciones. Esto es catolicidad. Todos nosotros, llamados por nuestro nombre, por el buen pastor, estamos invitados a acoger y difundir su amor, a hacer que su redil sea inclusivo y nunca excluyente. Nunca excluyente. Seguid fieles a lo que dice Dios y veréis si no sois excluidos. Y por eso todos estamos llamados a cultivar relaciones de fraternidad y colaboración, sin dividirnos entre nosotros, sin considerar nuestra comunidad como un ambiente reservado, sin dejarnos arrastrar por la preocupación de defender cada uno el propio espacio, sino abriéndonos al amor mutuo. Qué interesante, defender cada uno su propio espacio. Si tú defiendes el propio espacio porque es la verdad, entonces cuidado porque ese amor mutuo peligra. Como siempre, la verdad importará un bledo. Hay que seguir sus parámetros y punto. El grito de miles de jóvenes desde Budapest, Jesús perdona siempre. El multitudinario encuentro con jóvenes se celebró en la tarde de este sábado 29 de abril en el llamado László Budapest Sport Arena, el estadio desde donde el Papa Francisco dirigió un mensaje esperanzador a la juventud. Horas antes de que comenzara el evento, miles de jóvenes ocupaban sus asientos entre las gradas del Sport Arena. Sí, sí, todo un estadio, ¿eh? Mirad la imagen, pues ahora... Realmente un estadio lleno, lleno absoluto. 2 macropantallas además, impresionante, ¿eh? ¿A cuánta gente no ha movilizado el Papa allí? Y sobre todo, ya veis, juventud. Bueno, llega a decir, quien no arriesga no gana. En fin, ellos arriesgan y van a ganar momentáneamente, eso seguro, pero va a ser momentáneamente. Y ahora, una vez más, fijaos en esta imagen, el Papa Francisco ante la Virgen María, Magna Domina Hungarorum. Francisco dice, den a los jóvenes un futuro de paz y esperanza, no de guerra. Qué bien suenan siempre sus palabras, ¿eh? Y como siempre, todo vinculado con la Virgen. A la hora del Regina Coeli, tras la misa en la plaza Kossuth Lajos de Budapest, el pontífice rezó a la Virgen, encomendándole al pueblo húngaro el futuro de todo el continente europeo, y en especial a los pueblos ucraniano y ruso consagrados a ti. Qué impresionante, ¿eh? Le encomienda a todo el pueblo húngaro y el futuro de todo el continente europeo. Sí, sí, toda Europa. Eso también, claro, ucranianos y rusos, ¿cómo no? ¿Nos damos cuenta qué significa eso? Pues que esa consagración a la Virgen de toda Europa, incluida Ucrania y Rusia, quiere decir que Satanás va a liderar todo esto para someter a Europa de un modo o a otro, sí, el modo que sea, a los pies del Vaticano, todo el continente. Y hará todo para que eso sea así y vuelva a coger el poder. ¿Somos conscientes de esto? Cuando el Papa hace este tipo de encomendaciones a la que él llama Virgen, lo que está haciendo es consagrar a Satanás todo un continente, porque quiere decir que su trono puesto allí, vaya si va a dar resultado en lo que pretende. ¿Estará siempre allí, en Europa? ¿Aquí? No.
No, ya sabemos que pasará a Jerusalén, pero primero necesita ciertos pasos. Y para eso se está trabajando, y para eso también esta guerra. De pie ante el icono de la Virgen, Magna Domina Hungarorum, venerada como patrona y protectora de Hungría, el Papa elevó una súplica universal por el continente europeo, desgarrado por conflictos, divisiones, tensiones, perspectivas nefastas para el futuro. Es que nos lo están diciendo todo, lo que espera este continente. Santísima Virgen, mira a los pueblos que más sufren, mira sobre todo al cercano y martirizado pueblo ucraniano y al pueblo ruso consagrados a ti. Qué cosas, Y como no supiera él por qué se ha liado esto. El Papa rezó el Regina Coeli con los 50.000 fieles congregados en la Plaza Kossuth Lajos de Budapest, último acto de la mañana antes de trasladarse a la Anunciatura. Antes de la oración mariana, se dirigió a la Virgen, a cuyo corazón inmaculado, el 25 de marzo de 2022, había consagrado Rusia y Ucrania, implorando el fin del conflicto, y hoy volvió a pedir su intercesión. Desde esta gran ciudad y desde este noble país, quisiera confiar de nuevo a su corazón la fe y el futuro de todo el continente europeo, en el que he estado pensando estos días, y de modo particular, la causa de la paz. Que ha estado pensando estos días, anda que no lleva días y años pensando en eso, porque para eso fue elegido. En fin. Tú eres la reina de la paz, continuó el obispo de Roma. Infunde en los corazones de los hombres y de los responsables de las naciones el deseo de construir la paz, de dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra, un futuro lleno de cunas, no de tumbas, un mundo de hermanos, no de muros. Antes de dirigirse a la Madre de Dios, el pontífice agradeció a sus hermanos obispos, sacerdotes, consagradas y consagrados y a todo el amado pueblo húngaro por la acogida y el afecto que he sentido en estos días. Manifestó también su gratitud a los que han venido desde lejos y a los que han trabajado tanto y tan bien por esta visita. A todos les digo gracias, que Dios los recompense, lo dijo en húngaro. El Papa no olvidó a los enfermos y los ancianos, a quienes no pudieron estar presentes, a quienes se sienten solos y han perdido la fe en Dios y la esperanza en la vida. Estoy cerca de ustedes, rezo por ustedes y los bendigo, les aseguró. Y aquí tenéis el icono de la Virgen, donde el niño Jesús señala a la Virgen María, que parece que le pegue un pistoletazo, y la madre al niño señalando a él. Bueno, esto no se hace porque sí, en la cuestión de pintura que tiene un significado, y es que uno se señala al otro y los dos coronados. Por cierto, que la corona del niño le sobrepasa hasta la cabeza, es inmensa, pero bueno, esos son los detallitos de la cuestión. El caso es que ya veis a quién se encomienda todo. En primer lugar, la caridad. A los diplomáticos y a los hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas, el Papa les agradeció por su presencia y porque en este país diversas confesiones y religiones se encuentran y se sostienen recíprocamente. Por tanto, fijaos, Hungría como símbolo ¿de qué? De ecumenismo. Y añadió: es hermoso que las fronteras no representen barreras que separan, sino zonas de contacto, y que los creyentes en Cristo pongan en primer lugar la caridad que une y no las diferencias históricas, culturales y religiosas que dividen. Nos congrega el Evangelio y es volviendo allí, a las fuentes, donde el camino entre los cristianos proseguirá según la voluntad de Jesús, buen pastor que nos quiere unidos en un solo rebaño. ¡Qué impresionante! ¿Cuestiones religiosas dividen? Pásatelas por alto. Las históricas, culturales dividen. Bueno, de eso más o menos puedes llegar a prescindir, sí. Pero la cuestión religiosa tiene que ver con estar en la verdad o no. No hay otra, con todo lo que eso implica. Pero claro, hay que estar unidos en un solo rebaño. Como ovejas, yo diría que como borregos a los pies de Roma. Vaya ecumenismo por todos lados, Finalmente, la oración a la Virgen María. Acudimos a ti, Santa Madre de Dios, después de la resurrección de Jesús, acompañaste los primeros pasos de la comunidad cristiana, haciéndola perseverante y unánime en la oración. ¿Esto hizo la Madre de Jesús? ¿Hay alguna parte en la Biblia que hable sobre eso?
Ella acompañó a los discípulos, pero no se dice que fuera el motor de todo esto. Así mantuviste unidos a los creyentes, preservando la unidad con tu ejemplo dócil y servicial. Te pedimos por la Iglesia en Europa, para que encuentre la fuerza de la oración, para que descubra en ti la humildad y la obediencia, el ardor del testimonio y la belleza del anuncio. A ti te encomendamos esta Iglesia y este país. Tú, que exultaste por tu Hijo resucitado, llena nuestros corazones de su alegría. ¿Y por qué no se dirige al Padre directamente en el nombre de Jesús para todo esto? Ah, no, mira, han puesto a una intercesora por en medio, a una persona que fue buenísima, por eso fue elegida por parte del Señor para ser la madre de Jesús aquí en la tierra, pero de eso de allí que esté en el cielo intercediendo, pues nada de nada, nada de nada. Eso es culto a muertos, espiritismo. Y lo que le da pie a Satanás para hacer sus apariciones marianas, simulando ser lo que evidentemente no es. Tras rezar a María, el Papa saludó a todos los fieles con estas palabras. Queridos hermanos y hermanas, les deseo que difundan la alegría de Cristo. Felicidades, dijo en húngaro. Agradecido por estos días, los llevo en el corazón y les pido que recen por mí. Que Dios bendiga a los húngaros, también dijo en húngaro. Y así, todos felices. Discurso del Papa en el encuentro con el mundo universitario y de la cultura. Sí, esto es interesante, porque el catolicismo, ya sabéis, fueron los primeros en hacer tema de universidades y los que desde hace años están hablando de unir el qué, ciencia y fe, de un modo totalmente abierto en contraposición a lo que plantea básicamente el mundo de la cultura y universitario. Y el Papa Benedicto XVI trabajó mucho para eso. Este tampoco se queda atrás. Y todo esto, evidentemente, ¿para qué? Para unir el mundo entero de un modo u otro. Es cierto, la cultura, el mundo universitario, los estudios profundos, deberían llevarnos al conocimiento del Señor, de su palabra, para ver que verdaderamente ciencia y fe pueden ir perfectamente unidos. Pero claro, es que los fines que Dios haría con eso no son los que persigue precisamente el diablo a través de sus representantes, el papado. Dos cosas totalmente distintas. ¿En plagio satánico? Claro, por supuesto, siempre para desviar al final la cuestión. Extraemos solo esto de aquí. ¿Puede la vida permanecer floreciente? Es una cuestión que especialmente en este lugar, donde se profundizan la informática y las ciencias biónicas, es bueno plantearse. De hecho, lo que había intuido Guardini es evidente en nuestros días. Pensemos en la crisis ecológica, en la naturaleza que simplemente está reaccionando al uso instrumental que le hemos dado. ¿Qué podía salir de todo esto? ¿No habíais encontrado o no habíais echado de menos que hablara de cuestión de crisis ecológica y de la naturaleza? Sí, porque está hablando mucho de Fratelli Tutti, en definitiva, pero faltaba el qué, Laudato Si, pues ya lo ha soltado, evidentemente. Crisis ecológica. Y cómo no también, la naturaleza que simplemente está reaccionando al uso instrumental que le hemos dado. ¿Es solo esto? ¿O es algo que está alterando todo el tema de la naturaleza expresamente? ¿Cómo cambian las cosas, eh? Pero de todo esto él no va a decir ni pío. Pensemos en la falta de límites, decía, ¿eh? Bueno, pues aquí la tenéis, investigadora húngara, al Papa Francisco le dice: Dios escribe su plan divino con la ciencia. El Papa Francisco participó este domingo 30 de abril en la tarde, a las 4, en un encuentro con el mundo de la universidad y de la cultura en la sede de la Universidad Católica Péter Vázmány en Budapest, Hungría. Destacamos alguna pequeña parte. La joven manifestó que el asombro por la creación motiva su vocación. Ella es estudiante de doctorado en la facultad, antigua estudiante de licenciatura y máster. Por tanto, nos están mostrando como gente del mundo de la ciencia queda admirada por las obras de la creación. Y eso está muy bien, claro que sí. Pero ya sabéis los fines que consigue el papado.
Nos saltamos todo esto para avanzar y ver este testimonio del profesor Balázs Major. Santo Padre, como seguidores de Cristo, parte de nuestra misión es promover el diálogo y la coexistencia creativa entre religiones y civilizaciones. Como Universidad de la Iglesia Católica, debemos hacerlo con nuestros propios medios, la investigación y la educación. Qué interesante, ¿eh? Diálogo y coexistencia creativa entre religiones y civilizaciones. Por tanto, diálogo que busca ecumenismo. Este fue el testimonio de Balázs Major, profesor asociado del Instituto de Arqueología, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Peter Pazmiñ. Sí, lo están trabajando en todos los campos. Y mira por dónde. Nosotros también hablamos de cómo la ciencia lleva al Señor. Sí, a la verdad. Claro que sí. La auténtica ciencia, por supuesto. ¿Y qué más? Fijaos, aquí ellos también hablan de la arqueología, porque ya sabéis que el papado tiene divisiones de arqueología que también financian lugares como en Tierra Santa, para hacer excavaciones y etcétera, etcétera. También para llevar a la gente, ¿a quién? A Cristo. Pero ya sabéis que después en el fondo no llevan a la verdad. Pueden llevar a la persona de Cristo, pero no a la verdad en Cristo. Y así todo esto se trabaja ¿para qué? Para un ecumenismo. Y más veremos de todo esto de aquí en adelante seguro. Fe y ciencia, no falla. Y por fin el Papa Francisco se despidió de Hungría y se fue y se marchó en un viaje al centro de Europa sobre la que siguen soplando gélidos vientos de guerra, mientras que los desplazamientos de tantas personas ponen en el orden del día urgentes cuestiones humanitarias. Había dicho el Papa en la Regina Coeli del domingo pasado, al pedir oraciones por su peregrinación a Hungría, que concluyó este domingo 30 de abril. Por tanto, una vez más, ya veis, gélidos vientos de guerra sobre Europa, con todo lo que conlleva. Fue en la historia húngara, en sus personajes ilustres, en sus santos y en sus raíces cristianas, donde el pontífice buscó inspiración en sus pronunciamientos para animar al presente a esperar un futuro de paz y fraternidad entre los pueblos. Paz y fraternidad. Bueno, ya veis en qué se basa para eso, ¿eh? Y todo este mensaje desde Hungría. Pero siguió diciendo algo más, y aquí lo podemos ver. Cumplida su misión en este, ¿qué viaje apostólico del pontificado? 41, ¿eh? 41 viajes lleva. Francisco mantuvo su tradicional coloquio con los periodistas, sí, sí, y esto es lo que veremos en la próxima conferencia, en la tercera y espero que última parte. Poco después del despegue, Francisco envió el habitual telegrama de despedida a la presidenta Katalin Novák, en el que expresaba su gratitud a las autoridades y ciudadanos húngaros por la cálida acogida y generosa hospitalidad. Asegurando sus oraciones, el Papa invoca sobre la nación las bendiciones de Dios Todopoderoso para la unidad, la fraternidad y la paz. Telegramas a los jefes de Estado de los países sobrevolados, siempre lo hace, cuando va y cuando vuelve. En el viaje de regreso, el Santo Padre también envió un mensaje de buenos deseos con la seguridad de oraciones por el bienestar de la nación a Zortan Milanovic, presidente de Croacia, país sobrevolado en la ruta del vuelo, y un segundo al presidente italiano Sergio Mattarella, en el que Francisco subrayaba que había encontrado personas deseosas de construir sobre la base de los valores evangélicos la convivencia civil y la paz entre los pueblos. Qué bello suena todo, ¿eh? En fin, y el Papa despegó y aterrizó en Italia. Bueno, pues ya os digo, lo próximo que vamos a ver es una entrevista con los periodistas, de nuevo imperdible en su contenido, especialmente por algunos puntos en concreto que vamos a mostrar, pero vamos a ver también qué hace cuando llega a Italia. Ya os podéis imaginar, lo de siempre, pero además unas reacciones sobre la cuestión de lo que el Papa soltó en esos mensajes a los periodistas. Y aún alguna cuestión más que tiene que ver con Hilarión. No os lo perdáis porque es la culminación a este viaje del Papa a Hungría, donde termina de mostrarse todo lo que se prepara para Europa.
Gracias por vuestra atención y recordad las señales del fin, los movimientos del papado delante nuestro antes del momento final, con todo lo que va a conllevar Maranata 2031. Dios os bendiga.